¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Tierra de Sueños desde 25 Televisión. Aquí estamos ya preparados para iniciar durante estos 56 minutos ese contenido humano, social, alternativo, médico, histórico, jurídico, es igual, humanidades, que es de lo que venimos hablando en este programa desde hace tantos años. Buenas noches, bienvenidos, comenzamos. Bien, pues iniciamos este recorrido de Tierra de Sueños para hablarles de aquellos conceptos que tienen que ver con nuestros clásicos, aquellos que a veces hemos olvidado un tanto, que nos hablaban de humanidades, que nos hablaban de la parte más interna y espiritual del ser humano, también aplicada, ¿por qué no? Quizás eran otros tiempos, al mundo, entre comillas, laboral o empresarial, si me lo permiten ustedes, porque también habían empresas en aquella época de los clásicos, de aquella Grecia profunda o de aquella Roma que todos bien conocemos o bien hemos tenido que estudiar. Bueno, pues voy a hablarles de un hombre que ha sabido aglutinar esos clásicos con la empresa de hoy, con el siglo XXI. ¿Qué podemos extraer de aquellos clásicos? ¿Qué enseñanzas nos enseñaron de alguna manera que hoy Antonio Rodríguez Furones ha podido resolver, aplicar y disfrutar para todos aquellos que quieran acompañarle en este camino de búsqueda inquietante, sabiendo que detrás de una buena organización empresarial, por ejemplo, o laboral, puede esconderse, si me permiten el término, pues un clásico o unos fundamentos que tienen su propio recurso, su propia historia. Antonio Rodríguez Furones, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Muchas gracias, Antonio. Bienvenido a Tierra de Sueños. Y permíteme que te felicite por aportarnos tanta sabiduría, tanto conocimiento tan antiguo que hoy se puede mezclar o podemos encontrar también en versos a nuestras empresas, a nuestro trabajo. Muchas gracias por tus amables palabras, Pedro. Es más que nada, es una pequeña contribución, ¿no?, dentro de lo que es el mundo virtual, ¿no?, a través del blog, con ciertas reflexiones, ¿no?, en relación con esos clásicos que bien apuntabas y mi propia experiencia profesional, ¿no?, en distintas compañías. Antonio, cuéntanos, por favor, ábrenos ese campo de miras. ¿Qué ventajas nos aporta el recordar a esos clásicos a día de hoy? La verdad es que hoy por hoy yo creo que existe una dicotomía un tanto falsa, ¿no?, entre el mundo empresarial o el mundo tecnológico, la revolución tecnológica tan potente que estamos viviendo, ¿no?, y el mundo de las humanidades, ¿no? Parece que tenemos que optar por uno o por otro, que todas estas tecnologías que por hoy estamos implantando, no solo en las empresas, sino también en las organizaciones en general, en el sector público, incluso en lo que es el tercer sector, en las ONGs, parece ser que todo es nuevo y que como todo es nuevo, pues tendemos a despreciar o se tiende a despreciar un poco las enseñanzas antiguas, cuando realmente si estudiamos en profundidad cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos, realmente a nivel de organización son los mismos a los que se enfrentaron pues los grandes pensadores en la Grecia clásica o en Roma o en las épocas anteriores. Al final, cuando estamos hablando de una empresa, estamos hablando de una organización compuesta por personas y los problemas de organización y de mejora, ¿no?, para poder conseguir los objetivos que una organización puede tener en un determinado momento ya se abordaban pues desde el siglo IV o siglo VIII antes de Cristo incluso. Claro, tu blog hace referencia a matemáticos, a Nicómaco de Aristóteles y a Nicómaco de Gerasa, dos matemáticos, dos personas, dos integrantes de ese mundo clásico que observaron que se podía separar la geometría, ¿no? Las matemáticas se podían separar, la aritmética y la geometría, pero a día de hoy, así de alguna manera tú te basas en estos personajes, en tu blog, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos aporta, por ejemplo, cada uno de ellos? Pues bueno, en principio, por las dos referencias que apuntabas, Nicómaco de Gerasa fue un matemático pues bastante importante del siglo II después de Cristo que empezó a articular los mecanismos básicos de aritmética y también de geometría, sobre todo pues para formar, ¿no?, para enseñar
para divulgar el conocimiento, ¿no? Hasta entonces, digamos, el conocimiento estaba más bien circunscrito a lo que podían ser las élites intelectuales y Nicómaco de Gerasa estructuró un método, ¿no?, didáctico para tratar de generalizar el conocimiento a nivel matemático. Ese método incluso fue el que se utilizó durante la Edad Media para introducir lo que eran las matemáticas que entonces se manejaban, ¿no? Y luego, pues, la segunda mención que apuntabas, el libro de la ética Nicómaco de Aristóteles, pues hace referencia a la forma en la cual Aristóteles interpretaba que se tenía que gobernar en el sentido de gobernar el comportamiento, ¿no? Es decir, cómo teníamos que manejarnos, ¿no?, los seres humanos a nivel de organización con el fin de tratar de conseguir esos objetivos y que también pues fuéramos unos buenos ciudadanos, ¿no? Que también, fíjate, hoy es un debate que es absolutamente vigente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, en la parte correspondiente a la ética a Nicómaco, pues ahí viene recogido un conjunto de principios de gobernanza, ¿no? Otra de las palabras también mágicas, ¿no?, de estos mantras empresariales que hoy día se está utilizando, que son absolutamente vigentes. Y bueno, estamos hablando de la Grecia antigua, pero también podríamos remontarnos a pensadores del medievo o pensadores de la época moderna, en la cual pues muchos de los principios que se manejaban en su momento pues son de plena actualidad en las organizaciones de hoy en día. Fíjate, cuando estuve estudiando en Estados Unidos, el único libro que recomendaban de un español era el de Baltasar Gracián, El arte de la prudencia, eso es del siglo XVII. Pues era el único libro que aparecía en las bibliografías, ¿no?, de cuando íbamos a las escuelas en mi caso a la Universidad de Duke, en Estados Unidos, dentro de las bibliografías que nos daban, el único libro de un español era de Baltasar Gracián, El arte de la prudencia, del siglo XVII. Antonio, entrando en tu blog, un blog que va dirigido no solamente a los empresarios, a todos aquellos que tengan una organización o que quieran crear una organización y lo quieran hacer verdaderamente bien, ¿no?, distribuyendo no solamente las capacidades de la propia empresa en función a sus trabajadores, sino también distribuyendo la capacidad y los talentos de cada trabajador versus la empresa, ¿no? Las personas que nos estén viendo, tanto trabajadores como empresarios, que pueden aprender mucho de tu blog, ¿cómo podemos conocer tu blog? ¿Cómo podemos entrar? Y desde ese punto de vista, ¿qué nos aporta tu blog 2000 o 3000 años de historia a día de hoy que no hayamos aprendido todavía? Sí. Bueno, para acceder al blog es fácil, en cualquier buscador se pone el nieto de Nicómaco y rápidamente ya se reenvía lo que es el enlace WordPress y ahí pues se ven los contenidos que vengo publicando ya desde 2010, ¿no? Lo que he pretendido recoger en el blog, como bien apuntabas en la introducción, Pedro, es poner de manifiesto problemas actuales, ¿no? En muchas ocasiones, últimamente hablo mucho de tecnología, ¿no?, inteligencia artificial, blockchain, de todo lo que puede ser redes sociales, etcétera. Esas cuestiones que parecen absolutamente actuales y novedosas y que por lo tanto no debíamos de mirar al pasado para aprender su gestión, pues realmente lo contrasto, ¿no? Digo, mira, pues los problemas que están vinculados hoy en día a las aplicaciones de inteligencia artificial o a la gestión de influencers, ¿no?, de redes sociales, etcétera, son cuestiones que también se han ido abordando en la historia, ¿no? Y entonces en cada una de las entradas pues contrapongo, ¿no?, la situación, digamos, actual de un problema que puede parecer novedoso, una circunstancia que puede parecer novedosa, y la contrasto con una historia en ocasiones o una anécdota histórica o recurro también en ocasiones a literatura o recurro en ocasiones también a mitología, pues para precisamente poner de manifiesto que esas cuestiones de fondo que en estos momentos tenemos ya en su momento se abordan. O sea que de alguna manera el ser humano no ha evolucionado mucho desde ese punto de vista. Entonces, Antonio. En mi opinión, no. En mi opinión seguimos siendo los mismos brutos, ¿no?, de hace 2000 años, ¿no? Y también los mismos genios, ¿no? Es decir, el ser humano es apasionante, es capaz de lo mejor y también de lo peor, También ¿no? de Y lo por peor, eso ¿no? esas grandes cuestiones, ¿no?, en cuanto a cómo nos tenemos que relacionar, ¿no?, en una organización o en la sociedad en general ya se planteaban hace tiempo. No obstante, Antonio, qué pena que no todas las empresas busquen esas capacidades, ¿no?, esa forma espiritual, vamos a llamarlo así, de entender al ser humano, porque claro, ahora hay un batiburrillo de empresas, de gente en el mundo, ¿no?, que a lo mejor nos hemos perdido un poquito la toma de contacto, la empatía, cosa que antes, claro, en la Grecia clásica, la romana y tal, eran cuatro gatos en comparación. Entonces a lo mejor sí que había un poquito más, no había tele, no había radio, no había otras distracciones, sino hablar más con la gente y estar dispuesto a entender, a observar, a contemplar, ¿no? Pero en ese tiempo, a día de hoy, no hemos aprendido entonces mucha cosa, Antonio. Seguimos todavía en Babia, nos queda mucho por aprender, Antonio, porque en tu blog además hablas de batallas importantes, ¿no?, ruso-turca, ¿no?, en el siglo XVIII creo que fue, que tú la consideras como una batalla muy absurda.
Eh, Por eso del aprendizaje, ¿qué hemos aprendido con tantas batallas, con tantas guerras, con tantas muertes entonces? Sí, pues la verdad es que los clásicos te dirían, o Nietzsche te diría, ¿no? El eterno retorno, estamos condenados, ¿no? A repetir una y otra vez los mismos errores que hemos venido haciendo precisamente porque no somos capaces de aprender, ¿no? Y extraer las enseñanzas que la historia nos deja, ¿no? En concreto, la mención que haces es la batalla de Caransebeş, que tuvo lugar en 1788 en la guerra austro-turca, que es, y queda así recogida en los anales de historia, que fue la batalla más absurda de la historia, porque realmente enfrentó a tropas del mismo ejército. El ejército austriaco invade el Imperio Otomano en esa guerra austro-turca, y el Imperio Otomano estaba en descomposición por los Balcanes, y entonces hace una campaña con el fin de tratar de ir ampliando las fronteras hacia el sur. Y bueno, pues en una operación en concreto, pues unos húsares se adelantan, encuentran cruzando la frontera un cargamento de alcohol que estaban transportando unos gitanos, requisan el alcohol, no solo lo requisan, sino que se lo beben, y cuando llegan sus compañeros de infantería que quieren compartir el botín, pues resulta que los húsares no lo comparten, como además unos hablaban un idioma y otros hablaban otro idioma distinto, fruto de esa confusión empiezan a pegarse entre ellos, llega alguien a tratar de poner orden, empieza a gritar en austriaco Alt, otro interpreta que estaba llamando Alá, y se empiezan a pegar entre ellos, y el resultado es, y así lo pone en las crónicas, que hubo 10.000 bajas en el propio ejército austriaco, 10.000 bajas, combatiendo entre ellos. O sea, los turcos ni se molestaron entre ellos mismos. Parece que se causaron 10.000 bajas. A mí 10.000 bajas me parecen mucho, pero con que ya fueran 1.000 o 2.000, pues realmente es fruto de ese absurdo, ¿no? De ese absurdo que, extrapolándolo, ¿no? A lo que puede ser una determinada organización, en ocasiones, y en temas de gestión, el peor enemigo somos nosotros mismos, y se producen dentro de lo que son las organizaciones desgastes brutales internos, en lugar de estar focalizados precisamente en tratar de conseguir los objetivos que están previstos para esa organización, ¿no? En el sector privado, aumentar la cuota de mercado; en el sector público, pues tratar de generar valor público para lo que son los administrados. Y en ocasiones, pues esas guerras internas, fruto de la descoordinación, fruto de la falta de comunicación entre los distintos departamentos, entre las distintas áreas de negocio, pues lo que generan es un desgaste inmenso dentro de lo que son las organizaciones, y lo que es más importante, la no consecución de los objetivos fijados. Y en el fondo, en mi opinión, esta anécdota en concreto lo que pone es de manifiesto esa falta de liderazgo, ¿no? Que muchas veces se nos llena, ¿verdad?, a la boca de la palabra liderazgo, cuando realmente el liderazgo lo que se debe basar, en mi opinión, es eso, en ejemplo, ¿no? En ejemplo y coherencia, para precisamente generar confianza y credibilidad entre las personas, ¿no?, que dependen de esa persona que debe liderar. Sí, señor, claro, es que a veces no se trabaja por objetivos, las empresas no están ubicadas por objetivos, sino por un líder que no es tan líder, ¿no? Claro, vivimos en una era muy complicada donde el narcisismo, querido Antonio, como el ego, están ahí muy presentes, y vemos a muchos empresarios que no son tan empresarios como ellos se piensan, porque no saben liderar a pesar de intentar ser líderes, ¿no? Por el tema del narciso, ¿no? A veces hay que, pues no solamente trabajar por objetivos, sino dejar que los otros talentos también funcionen, que hay mucha gente muy sabia. O sea, una empresa a veces no sube por lo que es el líder en sí, sino por la gente que tiene a su cargo o con la gente que se rodea. Vamos aprendiendo muchísimo de esa página blog tuya. Qué maravilla poder trasladar pasajes históricos, lo que hicieron mal, lo que hicieron bien, a nuestro día a día, a nuestra empresa, a nuestro trabajo. Eso no solamente lo podemos ver como empresarios, también lo podemos ver como trabajadores, ¿no? ¿Qué hacían en aquella época? ¿Qué hacían? No sé, dejarse llevar por los asesores a veces está bien o a veces no. Por ejemplo, me quiero acordar de aquel pasaje tuyo que hablas de Carlos de Habsburgo, cuando algún asesor le decía: ¿por qué no vamos a profanar la tumba de Lutero, ese gran hereje, ¿no?, que inició la revuelta protestante? Y Carlos de Habsburgo le decía: no, mi lucha no es contra los muertos, ¿no? Mi lucha es contra los vivos, ¿no? Bueno, pasajes como estos los encontramos en tu blog. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¿Qué podemos extraer, por ejemplo, de este pasaje de Carlos de Habsburgo? Sí, en concreto el que mencionas hace referencia después de la batalla de Mühlberg en 1547, cuando Carlos de Habsburgo derrota a la Liga Esmalcalda. Esto está encuadrado, como era apuntabas, dentro de lo que son las primeras guerras de religión, después de que surja con la figura de Martín Lutero el protestantismo. Pues ahí surge una guerra civil realmente ahí en Alemania, y Carlos de Habsburgo en 1547 derrota a los protestantes,
decía, la batalla de Mühlberg. Fruto de esto da lugar a la capitulación de Wittenberg, en la cual pues, los protestantes reconocen su derrota, y es en ese momento donde surge esta anécdota que apuntas, ¿no? En la cual algún católico recalcitrante le insistía al emperador Carlos que, aprovechando que estaban en Wittenberg exitosos, bueno, con un triunfo espectacular, ¿no? Pues que agarraran y que hicieran un juicio sumarísimo a Martín Lutero, que ya estaba difunto y que de hecho estaba ahí enterrado en Wittenberg, ¿no? Que hoy se profana la tumba, etc. Y ahí el emperador Carlos, pues con esa visión de futuro, dijo que él hacía la guerra a los vivos, ¿no? Que Lutero ya estaba muerto y que ya se ha encontrado con el máximo juez, ¿no? Con el juez supremo. Bien, entonces esto, extrapolado un poco a lo que venimos hablando a nivel de organizaciones, etcétera, pone manifiesto que esa necesidad que tienen que tener efectivamente los líderes, ¿no? Esa visión de más largo plazo, es decir, de tratar de generar organizaciones que puedan resultar sostenibles y que tiene que medir en cada paso pues, los pros y contras de cada acción. Es decir, los protestantes ya estaban derrotados, no iban a ganar nada. ¿Qué se gana juzgando a un muerto que ya está difunto, etcétera? Es más, lo que podría conseguir sería un efecto claramente contraproducente y exaltar los ánimos de los protestantes al verse insultados. Ya están derrotados, vamos a tratar de construir el futuro. En muchas organizaciones, cuando se produce un cambio, por ejemplo, en la dirección, se han dado casos, ¿no? En los cuales pues, el nuevo director general, el nuevo consejero delegado, etcétera, pues entra en la organización, en una organización que se encuentra mal, fruto de decisiones anteriores, y en lugar de estar pensando en el futuro, de tratar de cómo arreglar el desaguisado para el cual ha sido contratado y por lo tanto desarrollar su actividad, pues sigue justificando la situación nefasta en la que se puede encontrar esa organización, la situación nefasta en la que se puede encontrar esa compañía, fruto de decisiones pasadas. Pues muy bien, agua pasada en un buen molino. Si te han contratado para arreglar un problema gordo que ya está. No hace falta que sigamos juzgando el origen del problema gordo, etcétera, de las decisiones que se adoptaron hace 5 o 6 años, simplemente por justificar la situación actual, ¿no? A ti se te ha contratado pues, para tratar de mejorar los resultados que en este momento te has encontrado. Efectivamente tiene sentido estudiar el pasado pues para aprender, pero no para justificar la inacción, ¿no? Como en este caso podría haber supuesto, ¿no? La profanación de la tumba de Lutero, ¿no? Y esto también se puede llevar a otros ámbitos, no solo desde el punto de vista de gestión privada, sino también en el sector público, ¿no? Es decir, nuestros gobernantes dentro de lo que es la administración de lo público deben de tomar conciencia de que su posición debe ser pues, para tratar de mejorar el bienestar de los ciudadanos y no tanto, como en ocasiones sucede, ¿no? Justificar una situación nefasta en este momento acorde con decisiones pasadas. Muy bien. Estás para tratar de resolverlo, no para justificar que no es culpa tuya que estemos en esta situación. Todavía a día de hoy, Antonio, se hablan de rojos y azules, ¿verdad? Todavía a día de hoy, parece como que la historia nos persigue. Hay una frase que a mí me gusta recordar mucho, porque además lo he leído mucho, Santillana, dice que la historia, quien no la recuerda tiende a repetirla, pero es que nos la están recordando los políticos, haciendo gala a lo que estás comentando de los políticos, nos la recuerdan casi cada día, ¿no? Qué pena de la política que tenemos hoy, de los políticos que tenemos hoy, porque no vienen a servir, vienen a servirse y buena falta les haría incorporar en sus discursos y en su blog particular, en su propaganda, pues la ética y la moral de la que tú nos estás hablando a día de hoy, porque es una ventaja, desde luego, incluir en nuestras empresas esa ética y esa moral que a lo mejor no aparece y así nos va, ¿no, Antonio? Sí, es muy cierto. En el mundo empresarial ahora, de todas formas, se está viendo un movimiento tratando de vincular la generación de ventajas competitivas a determinados comportamientos, ¿no? Que recogen un poco estos principios éticos y morales, ¿no? Howard Gardner, un neurólogo y un neurocientífico muy reconocido a nivel internacional, ha introducido el concepto de inteligencias múltiples, ¿no? En relación precisamente con esto. Hay un montón de recientes de la Harvard Business School, a tu revista Harvard Business Review, en el cual ya hay ciertos papers en los cuales se plantea que las compañías, para generar ventajas competitivas que sean sostenibles en el tiempo, requieren de un comportamiento coherente, ¿no? Quizás ético sería excesivo, pero un comportamiento coherente, un comportamiento creíble. Hablan incluso de la expresión de que para ser un buen profesional tienes que ser buena persona, y aparece esa expresión. A mí me llama mucha atención porque decían, para ser buen profesional tienes que ser buena persona, y no tanto por un componente ético, sino desde un punto de vista pragmático, en el sentido de que
si se te reconoce como buena persona, como una persona confiable, vas a ser capaz de que en los equipos en los que trabajes, y esto afecta tanto a directivos como a trabajadores, ¿no? Si se te reconoce como una persona, se te va a reconocer en cierto modo ese grado de confianza y credibilidad que es muy importante para que estos equipos funcionen de la mejor manera posible. Claro. Es decir, si tú estás en un equipo en el cual desconfías no solo de tu jefe, sino lo que es tu compañero, eso a nivel general va a redundar en términos negativos a la productividad del equipo. Sin embargo, si hay un equipo en el cual existe una buena coordinación, una buena relación entre todos los que están tratando de sacar adelante el proyecto, eso se va a traducir en una mejora en términos productivos. Últimamente se están haciendo estudios científicos en ese sentido, apoyando esta idea que por otro lado también resulta como bastante de sentido común, ¿verdad? Pero es decir, bueno, si estamos en una buena relación entre los que estamos en un determinado proyecto, independientemente de la clase que sea, pues todo tenderá a salir mejor, claro. Pues Antonio, voy a recordar tu blog en pantalla, el blog de Antonio Rodríguez Furonés, ahí lo tenemos, el nieto de Nicómaco.wordpress.com, para todos aquellos que quieran empezar a estructurar su vida, su planteamiento de vida o de su empresa de una manera a lo mejor un poco más coherente con aquella búsqueda de intentar que las empresas no solamente funcionen, sino que además se estimule al personal y que se genere una empatía, que es la que de alguna manera es la que gana al final la confianza del empresario con el trabajador con el empresario. Una manera de que las empresas subsistan un poquito más, la confianza, el cariño y el afecto a veces que se nos olvida un poquito. Querido Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros, felicidades por este fantástico blog que llevas más de 10 años trabajando y te seguiremos leyendo. Muchas gracias. Encantado, Pedro, una vez más, un placer. Muchas gracias a ti por la oportunidad de poder seguir hablando de estos temas, siempre apasionantes y a vuestra disposición para cuando queráis. Eres muy amable, muchísimas gracias, que tengas una bonita semana y un feliz fin de semana estupendo. Guía espiritual Alma Sans. Existen muchas razones para quererse, para amar y amarse, para equilibrar nuestras emociones y nuestros estados alterados de conciencia, nuestras energías. Alma Sans, mucho más que una guía espiritual, tu paz y equilibrio interior. Teléfono 674-337-904. Alma Sans. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad. El sistema inmunitario protege tu cuerpo. Es esencial para sobrevivir. Cuando tu sistema inmunitario funciona de manera adecuada, tú te sientes bien. Tu sistema inmunitario está evolucionando día a día a medida que se enfrenta a las múltiples amenazas a la salud del mundo moderno. 4Life Transfer Factor es la forma en que la naturaleza fortalece tu sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor respalda la habilidad del sistema inmunitario de reconocer, responder y recordar amenazas potenciales a la salud. Cuando te sientes saludable, puedes vivir la mejor vida posible.
Nadie nos enseña cómo debemos estudiar, disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad. Supérate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individual.